Los niños pueden bajar. Quiero compartir con ustedes un mensaje por el día de hoy de la resurrección y le he titulado así, la resurrección precisamente. Y creo que el cristianismo es una fe histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la transformación de nuestras vidas llega solo si se acepta como un hecho los eventos que ocurrieron en la historia, principalmente la crucifixión y la resurrección. Ya ha quedado atrás, desde hace ya varias décadas, ha quedado atrás esas dudas que a veces la gente tenía sobre hechos históricos como este y la resurrección. Porque tiempo atrás había gente que dudaba de que Jesús había existido, si había sido crucificado, si había sido resucitado, pero la verdad es que ya hay tantas pruebas arqueológicas, históricas, seculares, es decir, que no tienen nada que ver con la fe, sino que han sido pruebas históricas y arqueológicas que nos dicen que Jesús es real, que existió, que fue crucificado y que resucitó. Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Esta es una declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos y dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Es decir, una vez más, lo decía el viernes, lo digo otra vez, la salvación es gratis, tuvo un costo la muerte de Jesús, pero para nosotros la salvación es por fe, es por gracia, es un regalo de Dios. Sin embargo, aunque la salvación es un regalo de Dios y no tenemos que hacer nada para ser salvados, sí se requiere que creamos en Jesús. Y esto no es como que una obra, pero sí es un requisito, tener fe en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Bueno, Jesús mismo se levantó de los muertos. Mi pregunta para ti en este día es: ¿qué significa en tu vida, específicamente en tu vida, qué significa la resurrección? ¿Qué es para ti la resurrección? Yo sé lo que significó para un joven recién casado, que dentro de su sueño era y de su novia, bueno, ahora su esposa, era ir a Tierra Santa. Así que se casaron, se fueron de luna de miel a varios países por ahí y al final llegaron a Tierra Santa. Y bueno, la mamá de ella, la suegra de él, quería también conocer Tierra Santa, así que los alcanzó ahí en Tierra Santa. Y estando en Jerusalén, ella tuvo una enfermedad y murió en Jerusalén, la suegra de él. Entonces le dice la persona de la funeraria: mira, si la enterramos aquí, te va a costar todo $150. Pero si la regresamos a México, te va a costar $5,000. Así que yo te aconsejo que mejor la entierres aquí. Y entonces la esposa, recién casados, dice: mira amor, mi mamá era una cristiana muy devota, ella creía en Dios y creo que estaría feliz de que fuera enterrada en Jerusalén. Y él se queda callado y después de un rato dice: no, la llevamos a México. Y dice: ¿pero por qué, amor? Si sale muy caro. Y dice: no, porque hace 2000 años aquí enterraron a Jesús y resucitó, y no quiero que me pase lo mismo. Bueno, es un mal chiste, pero lo que pasa es que realmente Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, no tenemos nada que hacer aquí. No tendría nada que hacer las iglesias. Entonces, ¿qué significa para nosotros la resurrección de Jesús? Para nuestra fe cristiana, ¿qué significa la resurrección de Jesús? Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14.
Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes, dice, es inútil. Otra versión dice en vano. O sea, nuestra fe no gira en torno o alrededor de un libro. No me malinterpreten, antes de que me apedreen. Yo entiendo, creemos que la Biblia es palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, aquí está su voluntad para nuestras vidas, que está el camino de salvación. Sin embargo, nuestra confesión como cristianos y nuestra fe no gira en torno a la Biblia, porque antes que hubiera Biblia, Dios hablaba. Y después de que se escribió la Biblia, Dios sigue hablando. No para dictar nuevos mandamientos, repito, pero sí la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra fe está en Jesús, no en la Biblia. Hay gente que pone la Biblia debajo de la almohada porque piensa que así va a dormir mejor. O gente que pone la Biblia abierta en su casa con el Salmo 91 para que no le pase nada. No es así. Todas estas cosas son parte de eso. O sea, creemos en Jesús, vamos a una iglesia, leemos la Biblia, ayunamos, oramos, evangelizamos. Todo eso está bien. Pero nuestra fe depende de creer que Jesús es completamente Dios y que resucitó de entre los muertos. Nuestra fe gira alrededor de un suceso en la historia, la resurrección. Ahí gira nuestra fe. No es ni la muerte de Jesús, sino la resurrección de Cristo. La muerte de Jesús es la mitad de la transacción. La resurrección es la transacción completa. Jesús murió y resucitó por nosotros. Viene a darnos una redención, una esperanza completa de que un día también vamos a resucitar nosotros con Él y viviremos para siempre donde Él esté. Entonces, el cristianismo o la historia del cristianismo no abre con las palabras así deben de vivir, no, sino con las palabras esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí. La fe en Cristo no es un conjunto de reglas y de normas de cómo se debe vivir la vida cristiana, sino lo que Dios hizo por nosotros. En otras palabras, la transformación de nuestras vidas ocurre debido a la fe en lo que ya ocurrió. Lo repito, la transformación de nuestras vidas está basada en algo que ya ocurrió, la resurrección de Cristo. La transformación ocurre en lo que ya ocurrió, en lo que Jesús ya hizo. Primero, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y segundo, resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús tiene muchas pruebas y mucha documentación. Podríamos hablar de los libros de Flavio Josefo, de los anales de Tácito, o podríamos hablar de la piedra removida, o de la tumba vacía, o de las túnicas dentro de la tumba, porque en aquella época los que robaban las tumbas, los ladrones, veían las túnicas dobladas y se las robaban porque ellas tenían un precio muy costoso, y las especies que se ponían en las túnicas para embalsamar a los muertos eran muy costosas. Así que eso pudiéramos hablar de esto, de muchas cosas, pero solamente me voy a referir a una evidencia de la resurrección. Creo que la evidencia más convincente en la resurrección de Jesucristo, en mi opinión al menos, son los testigos oculares, aquellos que vieron a Jesús resucitado. Tenemos que entender que nadie esperaba que Jesús volviera a la vida. Aunque Él lo había dicho a sus discípulos, nadie esperaba que Él resucitara. A veces pensamos que en los tiempos bíblicos la gente tenía más fe, que la gente era más abierta a las cuestiones espirituales, que tenían incluso supersticiones, que creían en cosas que no daban explicación y pensaban que eran divinas, pero no es así. En la cultura judía, al menos, en Israel de aquella época al menos, había un fuerte movimiento impulsado por los saduceos que decía que no había resurrección. Así que la mayoría de la gente judía no creía en la resurrección. La mayoría de la gente judía incluso tachaba de algo erróneo
de hereje la resurrección. Así que nadie esperaba que Jesús volviera a la vida. Incluso los discípulos, incluso sus seguidores, porque le seguían sus 12 discípulos, pero había mujeres que le seguían y había más hombres que seguían a Jesús. No esperaban que Él resucitara. Ellos pensaban que iba a seguir ahí muerto. Quizá es por eso que Jesús se propuso, después de su resurrección, visitar a sus seguidores, aparecérseles, porque requerían una fe viva. Ellos pensaban, tenemos un Salvador muerto y necesitaron una fe viva. Hechos capítulo 1, versículo 3, ahí va a estar en la pantalla. Hechos 1:3 dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Quiero que consideres una cosa. Muchos de los testigos oculares murieron por rehusarse a negar la resurrección. Yo sé que hoy en día tenemos mártires, pero la diferencia, fíjense bien, entre los mártires de la antigüedad y los mártires de hoy es esta: que los mártires de la antigüedad vieron algo. Los mártires de hoy mueren por rehusarse a negar lo que creen. Los mártires de entonces murieron por rehusarse a negar lo que habían visto. Esa es la diferencia. Hoy puede haber mártires en países musulmanes, o en países extremistas católicos, o en otras religiones, gente que asesina a los cristianos por su fe. Este mismo viernes hubo un atentado en Nigeria donde murieron cerca de 60 personas de la Iglesia Metodista Global. Y eso es porque hay gente radical que asesina a cristianos. Pero la diferencia entre los mártires de hoy y los mártires de la antigüedad es que los mártires de hoy mueren por lo que creen, pero los del ayer murieron por lo que ellos vieron. No se trataba nada más de algo que creían, no se trataba nada más de fe, se trataba de una experiencia real, algo que habían visto, que no podían negar y que no estaban dispuestos a negar. A mí me encanta el hecho de que Jesús hizo todo lo posible por comprobar su resurrección. Él sabía que había gente que iba a dudar. Incluso el día de hoy hay gente que duda de la resurrección y aún así Él nos ama. Si tú viniste el día de hoy y piensas, yo no sé si puedo creer en este asunto de un Salvador que murió y que resucitó, créeme que hay mucha gente que también duda, y Jesús sigue amando a la gente que tiene dudas. Las personas no creen en un Cristo resucitado simplemente porque no lo pueden ver. Hay gente que dice, si yo lo viera, si se me apareciera, si lo pudiera tocar con mis manos o ver como aquellos testigos, entonces creería. Mientras hablamos de esto, Jesús nos sigue amando a todos. Yo recuerdo que hace unos años, y lo he contado aquí, un joven a quien iba a casar yo, les iba a dar la consejería prematrimonial, y le pregunto a ella que por qué quería que yo los casara, si casi no se congregaban. Porque tengo fe en Jesús, quiero la bendición de Dios en mi vida. Y yo le pregunto a él, ¿por qué quieres que te case? Y él me dice, pues por ella. Le digo, ¿pero tú no crees? No, yo no creo. Le digo, ¿por qué no crees? Porque Dios no existe. Y yo le digo, no, Dios sí existe. Y me dice, no, a ver, preséntemelo aquí. Que se ponga aquí enfrente de mí en este momento. Así me dijo el joven aquel, el muchacho aquel. Porque pensamos que Dios es una persona como nosotros, pero Dios es espíritu. Y Él se mueve en un mundo espiritual. Así que, mientras hablamos de la resurrección, debemos de utilizar nuestra fe para creer en la resurrección y en Jesús.
Y no tienes que tener mucha fe, ¿eh? Hay predicadores que dicen que ten mucha fe para que te vaya muy bien. No, mi Biblia dice, si tengo fe como el tamaño de un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, le diríamos a este monte muévese y se movería. Es decir, no requerimos mucha fe para creer en Jesús. ¿Por qué? Fíjense lo que les voy a decir. Porque la fuerza no está en la calidad de tu fe. Es algo tremendo. La fuerza no está en la calidad de tu fe. La fuerza está en el objeto de tu fe. Aunque tu fe sea pequeña, muy pequeña, si tu fe es muy pequeña, pero la pones en el único Dios vivo y verdadero, grande y temible, tendrás beneficios eternos. Porque tu fe no depende de ti, sino de en quién tienes fe. No sé si me estoy explicando. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 20. Bueno, va a estar ahí en la pantalla. Juan 20, lo leímos hace rato cuando iniciamos la reunión. Versículo 19 dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Yo quiero que consideremos algunas cosas acerca de estos discípulos que vieron a Jesús físicamente. Quiero señalar 3 cosas porque a menudo son las mismas razones por las que mucha gente hoy dice: Jesús nunca vendría a mí, Jesús nunca me salvaría a mí, Jesús nunca me transformaría, Jesús nunca me va a perdonar lo que yo he hecho. Porque hay demasiadas barreras, hay demasiado pecado, irresponsabilidad, hay cosas que impiden no solamente creer en la resurrección de Cristo, sino creer que Él puede bendecirnos. Número 1, los discípulos tenían miedo. El texto que leímos especifica que tenían miedo de los líderes judíos. Porque los líderes judíos, los fariseos y los Sanedrín, querían asesinar a Jesús, lo lograron, pero querían también asesinar a los seguidores de Jesús, querían dispersar a los seguidores de Jesús. Para ese entonces ya se había desatado el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba y probablemente estaban ya siendo perseguidos por los fariseos, buscados por el sumo sacerdote para acabar con los discípulos. Entonces los discípulos están ahí pensando: Jesús fue crucificado, nuestro líder fue crucificado, seguimos nosotros ser crucificados o ser arrestados, y tenían miedo y tenían mucha ansiedad en su vida, tenían temor, estrés, habían caído en un trauma. Así que fueron y se encerraron en un cuarto por miedo. Y quiero preguntarte a ti en esta mañana o en esta tarde: ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son las dudas, las ansiedades que atacan tu fe? Yo puedo hablar, por ejemplo, de mis miedos. Yo puedo hablar de mis dudas. Yo tengo temor a ser inadecuado para lo que el Señor me llamó a hacer aquí en la tierra. Tengo miedo de no cumplir con el plan que Dios me puso. Tengo miedo de no llenar las expectativas de mi esposa, o de no ser un buen padre o un buen abuelo para mis hijos y nietos. Tengo miedo de que esta iglesia no prospere o de que se seque espiritualmente. Tengo miedo de no llenar, e incluso eso sucede, las expectativas de los demás no las vamos a llenar nunca. Todos tenemos un montón de miedos y temores. Y los discípulos estaban experimentando un miedo terrible, un miedo justificado además,
porque iban a ser perseguidos y algunos de ellos asesinados. Pero ahí, en medio de su temor, en medio de su ansiedad y su estrés, entra Jesús resucitado y se paró en medio de ellos. Así que he venido para decirte en esta mañana, en esta hora, que tus temores, hermanos, no son lo suficientemente fuertes como para bloquearte o para bloquear la entrada de Jesús el Rey resucitado a tu vida. Jesús puede entrar en medio de tus temores. Jesús quiere entrar en medio de tu tormenta, en medio de tu aflicción, en medio de tu ansiedad, de cualquier temor que tú tengas a fracasar, a ofender a alguien, el miedo que tú tengas. Él no pide permiso a tus temores. Jesús puede entrar en medio de tus temores para rescatarte y cambiar tu vida. Así que no hay un enemigo tan grande que pueda destruir o pueda cancelar la bendición que Dios tiene para ti. Número 2, otra barrera a este encuentro con Jesús es que seguro los discípulos se sentían inmerecedores. Se sentían inmerecedores. Es revelador las primeras palabras de Jesús cuando entra al cuarto, a la sala donde estaban reunidos ellos. Las primeras palabras que Jesús dice es: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Sin duda Jesús estaba dirigiendo al miedo que ellos tenían. Pero también hay otra cosa a la que creo que Jesús estaba refiriendo, y era el sentido de culpabilidad de ellos. Ellos probablemente se sentían culpables. ¿Por qué? Porque habían sido infieles, porque habían sido cobardes, porque habían sido incrédulos. La Biblia dice en Mateo 26, 56, dice: en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Es decir, cuando Jesús fue arrestado para ser sentenciado y crucificado, todos los discípulos lo dejaron, huyeron. O sea, en el momento más terrible, cuando Jesús más lo necesitaba, cuando empieza el camino a la cruz, sus amigos íntimos, sus discípulos, aquellos a quienes Jesús les había invertido 3 años y medio de ministerio, 3 años y medio de milagros, de compasión, de cuidados, de sanidades, de multiplicaciones. Cuando está siendo arrestado, lo abandonan, se van. Porque el ser humano así es. El ser humano falla. Y a veces fallamos. Como hijos, como padres, como cónyuges. Cuando más se nos necesita, fallamos. Uno de ellos, conocemos la historia de Pedro, 3 veces en la misma noche, en el mismo rato, negó a Jesús. Y la tercera vez lo negó comenzó a maldecir. Imagínate eso. Empezó a decir maldiciones. Imagínate eso. Aquí hay esperanza para los que dicen maldiciones. O sea, cuando él está viendo a Cristo, lo niega 2 veces y la tercera vez empieza a maldecir. Le salen las palabras. Pero hay esperanza. Dios, aún así, no lo descalificó. Aunque Pedro lo negó, Pedro fue uno de los hombres más usados por Dios. Fue un escritor del Nuevo Testamento. Y Dios no se dio por vencido con Pedro, aun cuando Pedro lo negó. Y Dios no se da por vencido contigo, aun cuando tengas deficiencias. Él puede más que tus debilidades. Él puede más que tus deficiencias. Él puede más que tus temores. Si vienes a Él y pides ayuda.
Pero la realidad es esta, que habían abandonado a Jesús, se habían ido los discípulos en el momento más difícil de Jesús. Cuando entra Jesús a ese cuarto donde estaban reunidos con la puerta cerrada, Jesús bien pudo haberlos reprendido por su infidelidad, pudo haberlos regañado, pudo haberlos incluso castigado, pero no fue así. Las palabras de Jesús fueron: la paz sea con ustedes. Porque Jesús es un mejor hombre que yo y cualquiera de nosotros. Porque si hubiera sido yo, si me hubieran abandonado mis discípulos, después de esa traición, yo les hubiera traído paz, ¿verdad? Les hubiera traído regaños. Pero Jesús es un Dios de amor y Él decidió amar y decirles: la paz sea con ustedes. Así que quizá ellos, los discípulos, se sentían inmerecedores. Hay mucha gente que me dice: pastor, yo no puedo ser salvo porque soy inmerecedor. Se nos olvida que Dios nos ama, no porque seamos buenos nosotros, sino porque Él es bueno. No podemos hacer nada para que Dios nos perdone. Él nos perdona porque Él es bueno. No se trata del amor que tú le tienes a Él, no, sino del amor que Él te tiene a ti. Porque Él te ama. La Biblia dice que Él nos escogió primero, Él nos llamó primero. Y la única razón por la que tú y yo estemos aquí el día de hoy es porque Él tiene misericordia todos los días de nosotros. Dice el Salmo número 103, versículo 10: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Él nos ama según su misericordia. Él nos ama según su gracia y no lo que tú y yo hagamos. Y número 3, tenían los discípulos ahí en ese lugar las puertas bien cerradas. Quiero que noten esto. Estaban bien cerradas y remachadas, decían, ¿verdad? La puerta negra. Le echaron candado. O sea, no había manera de que alguien entrara. De hecho, es sorprendente que los discípulos estuvieran escondidos detrás de las puertas cerradas, porque a estas alturas ya muchos de ellos habían visto a Jesús, al menos Pedro, lo habían visto resucitado. Juan también. Fueron a la tumba y vieron la tumba vacía, Pedro y Juan. Entonces, también estaba María Magdalena, que había informado a los demás que Jesús estaba vivo. Para ese entonces, ya los dos discípulos que iban a Emaús habían hablado con Jesús. Es probable que el mismo Pedro ya había tenido una conversación con Jesús ese mismo día. Pero los discípulos se han separado, se han desconectado de la realidad de la resurrección. Es interesante que la tumba estaba abierta, pero su cuarto estaba cerrado. La tumba estaba vacía, pero ellos estaban dentro de un aposento lleno de temor y habían echado candado. Aquí hay un poderoso simbolismo, hay un fuerte simbolismo para nosotros. A veces nuestras dudas y nuestros miedos y nuestros sentimientos de indignidad y de culpabilidad tienden a cerrar las puertas de nuestro corazón para nuestras relaciones personales y para una relación con Dios. Nuestra culpabilidad endurece nuestro corazón. Y al igual que los discípulos, no hay expectativa de que Jesús pueda entrar. Ciertamente no hay ya ni la invitación a que entre. Ni siquiera le invitamos a que entre. Pero no quiero que se pierda el milagro. Lo que sucedió aquí. Cuando Jesús entró a la casa estaba cerrada. Pero Él entró físicamente. El texto no nos dice que tocó la puerta, no. Tampoco nos dice que le abrieron la puerta, no. Jesús no era un fantasma, porque a veces está la mentalidad de que cuando Jesús resucitó era un fantasma. No, Jesús tenía un cuerpo glorificado, pero un cuerpo. Entonces Él les mostró su cuerpo y las heridas
¿Saben la historia? Le dijo a Tomás, mete tus dedos en mi mano y tu mano en mi costado. Lo que quiere decir que Jesús tenía un cuerpo glorificado, resucitado, pero traspasaba las paredes, traspasaba los candados, traspasaba la puerta por muy cerrada que estuviera. ¿Y qué significa esto para nosotros el día de hoy? Quiere decir que tu vida puede estar cerrada. Tu vida puede estar bloqueada por lo que te haya pasado. Tu vida puede estar con 3 candados porque no quieres saber de nadie más, incluso ni de Dios. Pero hoy Jesús puede ir y puede llegar a donde nadie más puede llegar. Jesús puede entrar donde otros no han podido entrar, donde ningún cónyuge, ningún amigo, ningún consejero, ningún terapeuta, ningún médico, ningún psicólogo, ningún amante, ningún pastor, nadie ha podido entrar a tu corazón, pero Jesús sí puede entrar a tu corazón. Lo que nadie más ha podido hacer por ti, las maldiciones que ningún otro ha podido romper en ti, donde la pérdida y el dolor y la ansiedad, la desesperación, la decepción, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, te ha bloqueado y te ha aprisionado en una cárcel. Ahí puede entrar Jesús y puede decirte: la paz sea para ti. Todavía hay esperanza para ti. Todavía hay un futuro para ti. Todavía hay amor para ti. Si me dejas obrar. Y quiero decirte que Jesús está hoy entre nosotros aquí. A lo mejor no lo podemos ver físicamente, pero Jesús está aquí, vivo, resucitado entre nosotros. Cada domingo de resurrección pienso en la cruz. Les decía yo el viernes, y pienso en el ladrón que pudo ver detrás de la sangre de Jesús, del rostro lacerado, ver a un Salvador, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo digo, si un ladrón sentenciado a muerte por lo que había hecho pudo creer en un Cristo crucificado, nosotros podemos creer en un Cristo resucitado. Y ese Cristo está aquí. La Biblia dice que Él entró a ese cuarto y Él quiere entrar a tu vida. Mira lo que dice Juan 20, una vez más lo voy a leer. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Quiero que sepas que Jesús ha vencido todos tus enemigos, lo que te ha mantenido cautivo, lo que no te ha dado permiso de ser libre. Jesús lo ha vencido. Y el Señor te ha dado la fuerza para que sigas adelante. Está hablando a ti el día de hoy. Dice el Evangelio que se paró en medio de ellos y les habló, les mostró sus heridas como una prueba de que era Él. Y después de eso les sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Mira la secuencia: entró, habló, se mostró y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Esa misma presencia, eso lo puedes sentir tú ahora mismo. Esa sensación incluso de llorar, la presencia de Jesucristo parado frente a ti, sin importar qué hayas hecho, con qué cargas vengas a este lugar, qué tan endurecido esté tu corazón, qué tan herida esté tu alma,
Aquí y ahora puedes estar en la presencia de Dios si tú lo deseas. En medio de tus miedos, de tus ansiedades, de tus culpas, de tu dolor, Él interviene y Él entra. Él se pone de pie y luego te habla para que escuches su voz. Puede que me oigas a mí predicar, pero Jesús está dando tu corazón para que le dejes entrar, para que lo puedas percibir. Y te dice en esta hora, la paz sea contigo. ¿Por qué la paz? Porque viene a quitar tus miedos, viene a quitar tu dolor, viene a llevarse tu ansiedad, viene a llevarse tu vergüenza y tu culpabilidad para siempre, si así lo deseas. Se pone de pie en medio de ellos, habla, muestra sus heridas y sopla al Espíritu Santo. Así que en este día, Él quiere llenar tu vida con el Espíritu Santo. Quiere llenar tu corazón con el Espíritu Santo. Quiere llenar tu alma con la paz que nadie más, ni el dinero, ni el trabajo, ni las relaciones, ni los títulos, ni las propiedades te puede dar. Solamente la paz que te puede dar el Señor Jesucristo. Así que yo te invito en esta hora a que hagas la paz con Dios. Quizá no eres un creyente muy asiduo, quizá has dudado, yo he dudado mucho, quizá hoy viniste por respeto porque es domingo de resurrección, pero hoy sí, hoy tienes la oportunidad de decirle a Jesús, entra a mi vida, dame de tu paz. Y esa paz que trae el Salvador te dejará vivir libre, te dejará vivir con propósito, te dejará sentir que cada día vale la pena y que hay algo más para ti, que no se acaba aquí la cosa, que hay una vida para ti después de esto. Te dejará vivir sabiendo que puedes transmitirle a tus hijos una herencia, y no hablo de material, hablo de una herencia de fe, que es más importante que lo material, porque la fe puede vencer cualquier tipo de tormenta, de circunstancia difícil, que a veces otras cosas no pueden hacerlo. Hoy Jesús quiere hacer en ti la obra que nadie ha podido hacer. Y tú lo dejas. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro y vamos a orar. No tienes que gritar ni saltar, solamente di con tus palabras, pastor. Dile al Señor, Señor, yo quiero esa paz. Yo quiero hacer la paz contigo. Empieza a orar en esta hora y dile, Señor, quiero tener paz. Quiero que tengas misericordia de mí y me des de tu paz. Dile con tu corazón en la mano, Señor, lléname de tu paz. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias por el amor que tienes sobre nosotros, porque nos has permitido, Señor, creer en ti y creer que tú has resucitado. Y así como el Evangelio lo cuenta, lo narra, que entraste a donde estaban los discípulos reunidos y les dijiste, la paz sea con ustedes. Hoy queremos decirte, danos de tu paz. Llena nuestro corazón de tu paz. De esa paz que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento. De esa paz que aún en medio de la tormenta estamos confiados en lo que tú vas a hacer por nosotros. Así que te pedimos en esta hora, Señor, danos de tu paz. Señor, si nuestro corazón está roto por un montón de cosas que nos han pasado, hoy te queremos pedir que traigas paz a nuestro corazón, que aquietes nuestra mente, que rompas con esa ansiedad que hemos tenido por años incluso, que rompas, mi Dios, con sus patrones que son destructivos, por herencias que
que hemos tomado, Señor, de nuestros padres quizá o abuelos, que rompas, Padre, con todo aquello que ha sido destructivo para nosotros y que puedas traer paz a nuestra vida, paz a nuestra familia, en nuestras relaciones personales, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, hermanos, que podamos tener paz, Señor, también contigo, que es lo principal, que podamos ser reconciliados y unidos a ti a través del Espíritu Santo. Y así como soplaste sobre los apóstoles y les diste, Señor, al Espíritu Santo, así también el día de hoy, Señor, sopla sobre nosotros y trae tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.